Estamos en Puneños Exitosos, una propuesta muy interesante para comunicar a la audiencia nacional, puneña e internacional de cómo se están destacando a lo largo del tiempo puneños con trayectoria, con una ejecutoria especial por edad y otros jóvenes que también están surgiendo, mostrando un temperamento, una garra y una predisposición para hacer obra en una sociedad tan complicada, disconforme, perturbada en muchos aspectos, pero que no se dejan vencer por las presiones que pueden existir. Ahora vamos a conversar en el inicio de esta cuarta temporada, primer episodio, con Amos Alberto Ayamamani Zúñiga, un joven que podríamos decir tiene una insurgencia, pero positiva. Es un hombre que está surgiendo y enfrentando, arrostrando una serie de obstáculos para ingresar a un territorio que es bien opaco en esta sociedad contemporánea, de la promoción de la lectura, el de la reedificación, es decir, fortalecer lo que es el libro. Él, que debe estar frisando los 38 o menos años, ha nacido en La Rinconada, que es ahora un distrito bastante convulso, porque ahí está la explotación de la minería informal, y pertenece La Rinconada a una nueva provincia que no va más allá de 30 y tantos años de existencia, San Antonio de Puquín. Ese es un territorio de más de 4.200 metros de altura y donde están las minas Lunar de Oro, etcétera, la propia Rinconada, y él es Amos Alberto Ayamamani Zúñiga, es bachiller en Ingeniería de Minas. Por algo el territorio también influye, ¿no? Habrían algunos amigos de Bolivia que decían, uno estando en el Illimani, ¿piensa el Illimani o el Illimani nos hace pensar a nosotros en la grandeza, en la inmensidad de la naturaleza? Algo de eso debe haber por esa inclinación, pero él está muy vinculado a propuestas de difusión de la lectura, de promoción de la lectura. Es un promotor cultural. Nosotros en Puno estábamos habituados a saber que los promotores eran de salud, pero también son de cultura, de lectura, de reflexión. Y está muy vinculado, ha trabajado con UNESCO a través del Centro Regional de Fomento del Libro y la Lectura para Latinoamérica y el Caribe, que se llama CERLAC, ¿ya? Y además ahora en Puno conduce una ONG que se llama Luz Verde, es decir, tránsito libre para crear vocaciones, para crear predisposiciones, para orientar a la población, especialmente joven, en el mundo de la reflexión. No les canso más con esta introducción, pero ustedes ya saben que con quien vamos a conversar está camino a ser un puneño afirmativo, exitoso y predispuesto, y además dispuesto a entregar sus horas de reflexión, sus horas de tiempo a levantar la vocación por la lectura. Muy buenas, gusto de saludarte y de conocerte por la pantalla, Amos Alberto. Hola Hernán, mucho gusto también y gracias por la presentación. Bueno, tienes un rostro alegre, una cara contenta y joven además, entonces lo cual es bien interesante. ¿Cómo estás tú ahora ubicado en Puno en este trabajo que creo que te concentra bastante esfuerzo, que es lo de Luz Verde, ¿no? Cuéntanos este inicio. Sí, Luz Verde es una asociación cultural que este año cumple 19 años, pero que no siempre se ha dedicado al fomento de la lectura y al acceso al libro. Al inicio, Luz Verde, que estaba muy interesada en la promoción de las artes en general, organizaba festivales, conciertos y orientaba a un público juvenil que a quienes animamos a que se dediquen a estudiar las artes, si no es de manera profesional, al menos como un espacio que pueda permitirles ser más sensibles a todo este mundo, a este universo y poder saber más cosas, ¿no? José Martí decía una de sus frases, hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, pero pienso que le faltó también ahí de saber tocar un instrumento
y aprender un deporte por ahí también. Entonces, pienso que las artes ayudan mucho a ser más sensibles a este mundo que a veces es más silencioso, pero grita fuerte también, ¿no? Esta necesidad de ser conservadores por el medio ambiente, a tener un discurso político que pueda hacer, que pueda reclamar el acceso a los derechos culturales que tenemos. Y en este proceso creamos Luz Verde, ¿no? Y hace como 6, 7 años nos dedicamos a trabajar proyectos de fomento de lectura, porque no habían organizaciones o no conocíamos organizaciones culturales que se dedicaran a eso. Hice un viaje por Huaraz, Pucallpa, como de mochilero más o menos, y encontré un proyecto muy, muy bacán en Huaraz, en Corongo, Huaraz, de en una el Valle amiga. de Conchucos. Sí, y ahí ella tenía una mini biblioteca itinerante, no era una canasta de libros que llevaba al pueblo, y mientras jugaban los adultos, los jóvenes, fútbol, ella regaba los libros de ahí en el espacio donde no estaban jugando, al lado de las mamás que estaban tejiendo, y los niños que no tenían otros quehaceres empezaban a como divertirse, como cuando los adultos juegan con un balón, los niños jugando con los libros, interactuando con los libros. Entonces, esta inclinación lúdica, Amos, ¿cómo la has valorado tú de estos niños? ¿Cómo jugaban con los libros? ¿Los volteaban, los leían, los miraban las historietas, miraban las viñetas, las fotografías, los grabados? ¿Cuál era su inclinación por esa distracción, o era también parte de un aprendizaje oculto? Hay un enfoque de la educación como estrategia, como juego, que es muy importante, que se usa ahora, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones de educación inicial, la estrategia de juego es para poder involucrar al niño a una convivencia con su alrededor, ¿no? Por eso es que el enfoque de Montessori también hay estos sectores en las instituciones educativas de nivel inicial, que todos los ambientes, es como una casa chiquita a la medida de los niños, ¿no? De 3, 4, 5 años. Bueno, eso también refuerza parte de tu inclinación. Tú estás haciendo una maestría en educación inicial, sí. Y en el nivel primario. Esa inclinación tuya justamente se despierta a través de las experiencias que has conseguido atesorar o experimentar en Huaraz, en Corongo, en el Callejón de Conchucas, en Ancas. Al inicio no tenía intenciones de estudiar educación o estudiar gestión cultural, como también estudié, ¿no? Ni estudiar mediación de lectura. Era una intención de generar un espacio para que más personas puedan reconocer el derecho que tienen a la lectura, al conocimiento, a estos espacios. Pero esto fue una progresión, porque cuando empezamos a hacer esto, dije, me llamó mucho la atención. Yo tengo una carrera, una profesión universitaria muy distinta a las actividades que ahora hago. Sin embargo, yo dejé de ejercer mi carrera para dedicarme a tiempo completo a los proyectos de fomento de lectura, ¿no? Y ahora busco más espacios, busco recursos, formamos mediadores, buscamos instituciones educativas para hacer esto. Y en todo este proceso decidí estudiar también, ¿no?, gestión cultural, para poder fortalecer estas habilidades de desarrollar los proyectos, monitorearlos, planificarlos, y también estudiar educación inicial, porque la población con la que inicialmente trabajaba era una población de estudiantes de nivel primario solamente y jóvenes. Entonces, no sabía yo qué hacer con los niños en la preinfancia. No sabía qué hacer. Empecé a investigar, empecé a leer algunos libros de mediación que se dedicaban a primera infancia, con Yolanda Reyes, que es una investigadora, Emilia López. Entonces han calado mucho esas enseñanzas en mí, y decidí hacer la maestría en educación inicial, que parecía un reto para mí. A diferencia de mis compañeras, la mayoría, todas son egresadas de educación inicial, como que tienen 5 años de ventaja de mí. Yo tengo que esforzarme mucho para leer todo lo que ellos han aprendido y encima hacer las cosas de la maestría. Ahora, es un proceso largo. Aterrizando en lo que es la
práctica esencial de tu trabajo es establecer a través de Luz Verde o de las otras instancias, porque tú tienes ya 20 años de promotor cultural y 7 años de fomento a la lectura. ¿Cómo estableces tú los contactos con los colegios y qué posibilidad concreta tú vislumbras de que esto se fortalezca, que no solamente sea, tú sabes, como dice la gente, un saludo a la bandera, se establece el convenio, se establece la relación tuya con un colegio, se motiva y después esto languidece, va desapareciendo poco a poco y se vuelve mortecino, ¿no? ¿Qué fuerza tienes tú para que esto continúe y la lectura, la vocación por la lectura no sea dispersa, no se diluya, ¿no? Mucho tiene que ver el enfoque para poder construir estos hábitos de lectura, no como una cuestión utilitaria no solamente, aunque también es utilitaria, sino un enfoque de placer, ¿no? De disfrutar. Así, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a comer algo? ¿O vamos a la biblioteca? Que también ofrece una programación, porque la mayoría de las bibliotecas son estáticas, no están ahí en silencio, no hay espacios. Bueno, tienen la paz del cementerio, ¿no? Sí. Sí, ¿podrías tú explicarnos, tienes la experiencia de bibliotecas itinerantes que puedan salir? Porque a mí me dice Abdul Sea en la participación anterior que tienes, inclusive en bicicleta, llevas los libros, conversas. Bueno, esto es muy ocasional, o ya tienes los contactos. De eso quisiera que nos ilustres para que las personas sepan cómo recalas tú, cómo aterrizas en tu trabajo y con qué gente cuentas, ¿no? Ya. Les cuento lo que yo hago ahora y después primero aclaro la importancia de las políticas, ¿no? No hace mucho, recién hace 2 años, tenemos una política nacional para la lectura, ¿no? No teníamos eso. Tenemos 200 años de vida republicana y recién tenemos políticas que van fortaleciendo eso. Y dentro de estas políticas, el Ministerio de Cultura es el órgano, el ministerio que va organizando todo este proceso. O sea, ellos coordinan con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, coordinan trabajos con instituciones no gubernamentales o organizaciones sociales, como el caso de nosotros, como la Asociación Cultural Luz Verde, para construir agendas de trabajo que promueven, fomenten el acceso al libro, la lectura, el acceso a la información. Entonces eso es muy importante, que hayan políticas, leyes que respalden todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Hace años no se reconocía la labor del mediador, de la persona que está fomentando la lectura, ¿no? Porque era una persona que sí lee cuentos o hace proyectos, sí, pero ¿quién es? ¿Cómo se le conoce? Ahora hay una nominación que se nos da y que está dentro de la política. Ahora te cuento el trabajo que yo hago. Mi trabajo como mediador de lectura es acompañar estos procesos para acompañar la relación entre el lector y el libro, o los libros, o la lectura, ¿no? Y en sus diferentes soportes, ¿no? Desde la oralidad a la virtualidad o la digitalización del libro. Entonces, nuestro trabajo es animar a las personas a que encuentren. Bueno, ¿y qué has segmentado tú, Amos? ¿Qué clase de personas son? ¿Qué grupos son? ¿Niños, infantes? ¿Son colegiales? ¿Son jóvenes? ¿O también son adultos mayores? ¿Cómo estás haciendo ese trabajo de la discriminación y segmentación de la población a la que estás calificando y con la que te vas a relacionar, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos principalmente con una población infantil de 6 a 12 años, una población de educación primaria. Sin embargo, también trabajamos ahora, yo trabajo personalmente con proyectos de fomento de lectura desde la educación inicial, desde las instituciones educativas iniciales, con un enfoque de poética infantil. Desde los cantos, arrullos, que permiten al niño reconocer este universo letrado, pero a partir de la sonoridad. Entonces, y eso es un trabajo que hace mucho Yolanda Reyes acá. Yo lo que hago es contar cuentos, leer libros en voz alta. Es muy diferente leer un libro para sí mismo. Uno sostiene un libro y lo lee en silencio. No sabemos cómo lo está leyendo, si lo está leyendo bien, respetando las comas, si el imaginario es muy diferente a lo que la mayoría va construyendo cuando lo lee, o es una lectura diferente, no sabemos, pero es muy diferente y un desafío muy grande leer para otro, o más
más difícil todavía leer para otros. Entonar bien, respetar los signos de puntuación, saber dónde dar más espacio para claro, entonces, generar un preludio, está para concentrado algo. en fortalecer también la cuestión académica, ¿no es cierto? Sí, 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 claro que sí. Porque tú sabes, el lector tiene casi innato una predisposición para la ortografía, Ujú. no se equivoca porque ya pues lo visual, lo reflexivo, lo repetitivo, la lectura, la relectura, todo eso te hace que se te impregne en la memoria la ortografía. Eso lo estás haciendo. Yo pensé inicialmente cuando me dijeron que iba a conversar contigo respecto de tu inclinación para fomentar la cultura, que también estaban hablando de libros de cultura, pero lo que sí se está focalizando ahora es que tu trabajo está fundamentalmente dirigido a complementar y a fortalecer este despegue académico e inclinación desde el nivel inicial por la lectura en los niños. Ahora, Sí. ¿en qué colegios, en qué lugares están trabajando con más esfuerzo, quizá con una visión piloto? Ujú. Sí, no es tanto a veces tan académico, no es tan académico. Sin embargo, sí hay un trabajo más académico que sí hacemos con los clubes de lectura juveniles, porque hay una intención de literacidad más grande, ¿no? Trabajamos ahora, yo trabajo con la organización, con Luz Verde, en un proyecto que se llama Tambo de Letras. Son 2 tambos en la provincia de Caylloma, en Arequipa, con los que tenemos 2 clubes de lectura en cada tambo, ¿no? Y en cada tambo los niños vienen al tambo, son de una escuela, de un centro poblado, de San Antonio Chuca y Cotacota, que vienen al tambo, o el gestor del tambo va a la institución educativa para proyectar una sesión virtual, así como estamos haciendo ahora, y nosotros desde Puno, Arequipa, que están los otros mediadores voluntarios, nos conectamos para hacer una sesión de un club de lectura, una lectura, actividades que permitan al niño relacionarse con la lectura y tener más interés, crear este interés. Claro. Ahora, esos tambos son organizados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿verdad? Sí, del y entonces, ¿por qué ustedes han priorizado esta selección en Caylloma? Porque también hay tambos en el ámbito de Puno. ¿Van a extender esa cobertura? Te cuento, es algo muy curioso que ha sucedido acá, porque es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué si somos puneños no trabajamos con los tambos de acá? Nosotros habíamos escrito a 3 tambos de acá del departamento de Puno. Ninguno de ellos tuvo interés en el proyecto que estábamos haciendo. Sin embargo, los gestores de Arequipa, de los tambos, nos buscaron. Primero, una de ellas se involucró como voluntaria para aprender qué es lo que hacíamos en los clubes de lectura hace 2 años, 3 años, cuando estábamos en pandemia. Entonces dice, yo tengo niños allá, tengo internet, podríamos crear un grupo, o yo quisiera aprender para hacer las cosas allá. Yo le digo, sí, entra, aprende todo lo que necesites aprender, y si necesitas ayuda, nosotros te ayudamos. Se quedó tan entusiasmada y dijo, oye, ¿no podríamos hacer un club de lectura con los niños del tambo? Y no había ningún problema, porque ella tenía internet, y los tambos tienen internet satelital, y los niños se podían reunir en el tambo, hacíamos la sesión virtual y los niños regresaban a sus casas o sus estancias y no había ningún problema, y semana tras semana nos íbamos reuniendo. Teníamos mucho miedo de saber qué es lo que va a suceder después de que los niños estén relacionados con este espacio de lectura de manera virtual. Sucedió algo que nos sorprendió mucho. La gestora compartió esta iniciativa con otros gestores de la provincia de Caylloma, de todo el territorio de Arequipa, y dos gestores más se animaron a hacer el tambo. Ahora estamos trabajando nada más con 2, pero se animaron más. Y el jefe, el coordinador territorial del programa País del MIDIS de toda Arequipa, se interesó también. Entonces estamos buscando nuevas formas, los recursos económicos para que este trabajo se extienda a más tambos, ¿no? Sin embargo, también hay una intención de poder hacerlo en tambos de acá del departamento de Puno, que también es un territorio en el que estamos trabajando, pero no queremos dejar todavía el trabajo que estamos haciendo con los tambos de San Antonio Chuca y Cotacota, porque también ya hemos implementado unos espacios de lectura. Ahí hay mobiliario, libros, utilería,
que va rotando, circulando, para que los niños puedan tener acceso a estos espacios. A veces vamos a una escuela, leemos un cuento que está genial, o hay una tarde de cuentacuentos, una tarde de poesía, vino un animador cultural y dijo, oh, todos quieren leer, guau, pero no hay libros. No hay una biblioteca especializada cerca de muchas poblaciones. En el departamento de Puno tenemos muy pocas bibliotecas. La municipalidad provincial de San Román tiene una biblioteca especializada en el Parque del Niño, en Juliaca, en la salida a Puno, pero que lamentablemente para cerrada. En la provincia de Puno, la municipalidad no tiene una colección de literatura infantil que esté abierta a los niños, ¿no? Uh-huh. El Centro Cultural Peruano Norteamericano sí tiene una colección infantil, pero que muchas personas que no son parte de la institución no conocen, y los que están dentro pocas veces acceden a estas actividades. Y las bibliotecas no ofrecen actividades. Nosotros tenemos una biblioteca infantil que se llama Carlitos Oquenamat, y desde ahí vamos llevando los libros. Es una biblioteca curiosa porque a pesar de que no siempre está abierta, porque estamos viajando, y es justamente por eso, porque los libros no están esperando al usuario, sino los libros van a buscar, con la ayuda de los mediadores, a los libros, y no necesariamente a los lectores, porque nos encontramos con niños que no son lectores, saben leer, pero no ejercitan esas habilidades. Y cuando vamos nosotros, jugamos con ellos, leemos con ellos, ellos tienen interés. Entonces es muy importante reconocer, porque tenemos prejuicios sociales también ahí, ¿no? Ese es un trabajo de una especie de aterrizaje y focalización complementado para el aprendizaje de los niños en la lectura y la inclinación hacia la lectura, hacia la cuestión reflexiva. ¿Has podido usted o han podido en los años que están medir el impacto de esa inclinación a la lectura en cuanto a las vocaciones despertadas para los niños, la orientación hacia una cultura más humanista, etcétera? Es muy difícil medirla porque son niños que están aprendiendo y ustedes le están reforzando el aprendizaje con esta inclinación por la lectura. Pero ¿se puede saber si la lectura los hace mejores, los hace más sociables, los hace más cariñosos, más activos, más autoemprendedores, cosas de esa naturaleza? ¿Han podido medir? Porque con 7 años de trabajo en esto, supongo que ya tendrán 15, 18 años, una cosa así, o 12, 13 años, ¿no? Los niños a los que han inicialmente sido parte del trabajo de ustedes. Sí, voy a contar 2 experiencias que conozco de proyectos no relacionados a la lectura, pero sí relacionadas a las actividades de música, ¿no? Hace muchos años, en 2 asentamientos humanos en Lima, se hizo un proyecto de ópera, ¿ya?, con poblaciones que estaban en los arenales en esos tiempos, antes de que se constituyan los distritos. San Juan del Lurigancho. Entonces, estos niños empezaron a acceder a clases de ópera y tocar instrumentos de ópera, como también hizo el proyecto de una sinfonía por el Perú del tenor Juan Diego Flores. Entonces, estos 2 proyectos generaron un cambio en los niños que acceden a estos espacios, ¿no? Son cosas importantes reconocer, porque después de 10 años hicieron algunas entrevistas en el primer proyecto, el de ópera. Fueron a buscar a los niños, a ver qué les había quedado. Varios de los niños que ya eran jóvenes, estudiantes universitarios, algunos, estaban muy involucrados con su comunidad, generando espacios de acceso a la cultura, espacios de biblioteca, proyectos de fomento de música, de acceso a música. Entonces, es algo que genera estos cambios, ¿no? Y muchos de los niños estudiaron música, están en conservatorio, algunos de ellos. Lo mismo que sucedió con los proyectos, con el proyecto de una sinfonía por el Perú. Mucha población que no tenía acceso a música decidió estudiar música. Hay varios de los niños que ahora ya son jóvenes que estudian en otros países, estudian música, están en orquestas sinfónicas. Pero esto es un proceso porque se compromete, aparte del proyecto que une a la familia, al músico, al niño que está involucrado en esto, a la organización que va viendo todo este proceso. Es un proceso largo que hay que invertir.
nosotros somos una asociación cultural que no tenemos fondos muy grandes a comparación de estos dos proyectos, ¿no? Sin embargo, hemos tenido un proceso para poder medir el avance, el progreso lector de los niños. ¿Ya? Y uno de los indicadores que hemos tenido numéricos era saber la cantidad de los libros que leían los niños. Los niños creían que no podían leer un libro. Los libros que nosotros usamos son libros álbumes que ofrecen, aparte de la literacidad, un mundo paratextual, una ilustración que es muy interesante explorar porque te permite crear más imaginarios. ¿De qué autores son? O sea, son libros especializados para la lectura. Claro, es que son libros especializados para literatura infantil. Yeah. Y es lo que lamentablemente muchas librerías, muchas bibliotecas no tienen. Entonces, trabajan con pocos libros que son bien orientados para generar este interés por los niños, ¿no? Y este interés por los niños crece bastante. Cuando nosotros mandamos los libros a los tambos o a una escuela, o dejamos la escuela, digamos, en Pomata, en la escuela Quiroga, cuando trabajamos ahí, los niños tienen acceso a través de una profesora a los libros y dentro de un mes ya se han leído todos los 30 libros que hemos mandado. Y cuando vamos y usamos esos libros y nos dicen, oye, ¿no tienes más libros? Porque esos ya los hemos leído. Yo ya sé de qué trata esto, yo ya sé de qué trata esta. Entonces empezamos a conversar de sus lecturas. Uno dice, oh, yo he leído esto y esto trata de esto. Empiezan a conversar y empiezan a hablar. Ahora interesante, Amos. Ahora, en esa perspectiva de que los niños han leído, releído el libro, etcétera, y quisieran más material para la lectura, ¿ustedes no han podido canalizar propuestas, por ejemplo, de creatividad en ellos para que puedan empezar a escribir sus cuentitos, a hacer sus reseñas, sus guiones, bueno, y a entablar y establecer una relación mucho más personal con la escritura, con la lectura y con la creatividad, porque también sí, lo hemos hecho. Ese es un punto. Y el otro, que a mí se me ocurre porque, bueno, me parece que es exacto el tema, asociar lectura con la musicalidad y con el ejercicio instrumental, de tal manera que el artista de la guitarra, del acordeón, del violín, de la zampoña, o sea, no solamente sea unilateral en esa perspectiva, sino también tenga un trasfondo, un soporte de lectura, y entonces se asocia esa creatividad que es reflexiva, que es abstracta, con la creatividad que es también el mundo de la musicalidad, de la realización personal, ¿no? Por ese lado también podrían ustedes transitar experiencias nuevas. Sí, pero no es tan abstracto porque escuchamos, sentimos, podemos hacer, porque también Lucho Quequesana hizo proyectos de sonorización para público, audiencia que era sordos, ¿no? Entonces, o tenían algún tipo de discapacidad similar, ¿no? ¿Cómo conectas con un ciego? ¿Cómo haces con un sordo? Hay hoy solo una biblioteca especializada en todo el Perú que trabaja con una población invidente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conectamos con ellos? Es que no es la experiencia tangible, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? La experiencia con la que empezamos de esta mini biblioteca itinerante tiene que ser una experiencia sensorial al inicio. Es muy importante la educación inicial en estos procesos, en estos campos, de la motricidad gruesa, fina, porque hay gente que realmente no puede coordinar cosas porque no han tenido desarrollados estos espacios. Y es por eso importante agarrar un libro, explorarlo, observarlo, ver qué colores tiene, qué figuras tiene, de qué están hechas las cosas, manosear el libro. Por eso es que es importante tener libros de cartón, los libros cartoné, ¿no? Que te pueden ofrecer muchas cosas, ¿no? Entonces, los libros tienen que estar pensados para esta población. Que el niño agarre el libro, muerda el libro, sostenga el libro, lo tire, lo jale, lo agarre, le dé vueltas, y cuando tenga ya desarrolladas estas cosas, progresivamente y de forma natural, con la ayuda de un mediador, el niño va a agarrar el libro y va a empezar a descifrar o decodificar las ilustraciones, y cuando ya sepa leer y escribir o leer, va a empezar a decodificar esta simbología que nosotros conocemos como letras.
Entonces es un proceso claro, que va es haciendo. interesante. Ahora, el tema es que el trabajo de ustedes no se decline, no pueda tener cierta opacidad por lo que está muy circunscrito en los tramos, en los lugares. ¿Han pensado ustedes, han recreado la posibilidad de capacitar a las profesoras o profesores de nivel inicial, de nivel primario, para que ellas empiecen a tener afecto e inclinación por la lectura y obviamente transmitan esa inclinación, esa predisposición a los niños, de tal manera que se convierte esto en un soporte y con el paso del tiempo le da sustentabilidad a la propuesta de la lectura? Es decir, que no solamente esté circunscrita, como te dije al inicio, en tramos, en grupos. Eso es un trabajo que al final ustedes lo están asumiendo y debería ser de acuerdo a las políticas públicas que has mencionado por fomento a la lectura, debería ser ya una tarea magisterial y educativa estandarizada, ¿no? Sí, mucho tiene que ver otra vez, vuelvo, ¿no?, a estos principios importantes, que la política, ¿no? ¿Cuál es el interés político? ¿Cuáles son el marco político en el que nos basamos para poder hacer estas cosas? Sí hemos enseñado a maestros, a maestras de los 3 niveles, inicial, primaria, secundaria. Sin embargo, mucho tiene que ver las condiciones o los objetivos académicos que tienen ellos o los objetivos pedagógicos que tienen ellos. La importancia de la lectura, y esto nos ha sucedido mucho porque lo trabajan docentes que tienen interés en construir hábitos lectores con sus estudiantes. Cuando el docente no tiene interés por construir hábitos lectores con los estudiantes, él no tiene interés de construir o desarrollar estas habilidades. Podríamos reunir a todos los estudiantes de educación de la Universidad Nacional de Altiplano en un auditorio, darles capacitaciones sobre mediación de lectura, los enfoques de estos nuevos desafíos que hay en la educación con respecto a la lectura y el acceso al libro, pero no todos tienen interés, no todos les interesa, y a pesar de que es determinante saber leer, no todos ejercitan esos derechos culturales. Pero aquí hay una especie de fuerza de ley que significa la política ya establecida de orientación de la lectura. Entonces, si es que no hay esa predisposición y esa apertura en el nivel inicial de los propios profesores, un convenio entre el Ministerio de Educación o la región de educación de Puno con el gobierno regional puede hacer que esta propuesta deje de ser una cuestión así de aleatoria, ¿no? Bueno, yo lo hago y no lo hago, yo lo deseo hacer y yo lo podría hacer, etcétera, sino que ya se convierte en parte de este currículum regional que tanto se ha trabajado, que poco se pone en experiencia, y entonces ingrese ahí y sea pues parte de la lectura obligatoria, ¿no? En los niveles iniciales, pero no solamente los grupos privilegiados que pueden estar trabajando con ustedes, sino en toda la región de Puno, en Arequipa, en Cusco, etcétera, donde ustedes hayan puesto la mirada, ¿no? David quiere hablar, creo. Sí, sí, bueno. Sí, muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias. Hay países, por ejemplo, en Finlandia, que leer es muy importante, ¿no? O sea, la política es que los niños desde muy pequeños empiecen a leer, ¿no? Para que desde niños sepan valorar los libros, ¿no? Entonces, ¿eso no es la política de Perú? O sea, ¿qué es lo que uno está a iniciar? ¿Qué es lo que aprenden primero? ¿Cuál es el objetivo? Ya, mira, te cuento un poquito. La política es muy importante reconocer, y al margen de que sí existe una política, tiene que haber también acompañada la voluntad política de las autoridades que hacen que se cumplan estas políticas, estas leyes, porque tenemos muy bonitas políticas para poder hacer reconocer la cultura, la diversidad, pero ¿cuánto avanzamos con respecto a estas cosas, no? Te cuento algunas cosas con otros países, ¿no? En otros países, Chile, Finlandia y otros países de Europa, ¿por qué tienen la estadística de lectura es mucho más alta que nosotros, ¿no? El promedio aritmético de lectura de otros países es desde 4, Chile con 13, España con 12, Finlandia con 20 libros leídos al año, y en Perú es medio libro al año que leemos, ¿no? Es escandaloso.
¿Y por qué sucede esto? No tenemos bibliotecas especializadas, no tenemos programación en esas bibliotecas, no tenemos librerías, no tenemos ferias de libro. Las ferias de libro que se organizan en Puno para promocionar la lectura de libros de puneños o escritos por puneños, solamente está el CENDO, el Centro de Documentación del Gobierno Regional, que promueve esto, solo porque está la señora Janina de la Riva. Si no estaría ella, no se estaría promocionando la lectura de Puno o autores puneños, porque en las otras librerías no hay. Eso es verdad, ¿no? Janine es una especie de heroína y promotora real, interesada de la cultura, y a quien también tendrían que entrevistársela aquí en puneños destacados. Claro que sí. ¿No? Pero entonces, mira, Amos Alberto, hay un tema bien concreto. Estás diagnosticando en este comparativo que nosotros estamos a la saga y en desventaja frente a otros países que han desarrollado más y han afirmado sus políticas de lectura, sus políticas culturales. ¿Por qué no incidir en eso con el gobierno regional, con el Ministerio de Educación en Puno o si no con la Dirección Regional de Educación de tal suerte que esto empieza a forjarse? Tú sabes que la construcción social de propuestas e inclinaciones por la cultura, añadida a la música, la lectura, todo eso, es un constructo, eso es lento, es un trabajar y un modelar paulatino, pero hay que sentar las bases y hay que empezar a hacerlo. Y entonces tú que estás instruido, capacitado, ejercitado en estos temas, tendrías que tocar la puerta del gobierno regional a través de tu asociación cultural, Luz Verde, etcétera. Ya tienes aquí también la ventana abierta para etcétera, ¿no? Y hacer, por ejemplo, que el periodismo también se vuelva reflexivo y orientador y no solamente nos estén intoxicando todos los días, y no me refiero exclusivamente al periodismo de Puno, sino del nivel nacional, donde tú todo lo que escuchas es veneno, asesinato, violencia, asalto, etcétera. Y entonces ya estamos pues nosotros encallecidos respecto a esos temas, ¿no? Voy a decir algo que puede, no sé si traerme problemas, pero algo devastador también sobre mucho la voluntad política de las autoridades. 2 años antes del Bicentenario, o 1 año y medio antes del Bicentenario, yo presenté un proyecto al gobierno regional, a los gobiernos municipales de San Román y de Puno y a otras instituciones para plantear este proyecto, ¿no? El proyecto que incluía hacer una celebración 1 año antes, el 2020, el 2021 y el 2022. Festivales de todas las culturas, celebrando la diversidad cultural del Perú bajo este bicentenario, ¿no? Entonces yo muy entusiasmado escribí el proyecto, me esforcé bastante para hacer eso, lo dejé, busqué a los gerentes de los gobiernos regionales, de los municipios y nadie me dio bola. Bueno, dije, pues, si no tienen interés, entonces no hay problema, voy a estar trabajando con mis cosas, sigo haciendo los proyectos y muchas veces, y es verdad lo que dijiste, se va construyendo, es un constructo que demanda mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio. Hay pasos muy importantes que se han hecho en el departamento de Puno o en la provincia de Puno, ¿no? Porque la provincia de Puno, a diferencia de otras provincias del departamento de Puno, es la única que tiene un consejo provincial de cultura, que está también complementado con gestores culturales, animadores culturales, promotores culturales, artistas de diferentes sectores que son parte de este espacio, ¿no? Para poder construir. Sin embargo, también es muy importante reconocer que necesitamos construir a partir de este espacio, construir políticas municipales que permitan fortalecer, fomentar, construir este acceso. ¿Para qué fomentamos el cine? Hablamos del cine, ¿para qué fomentamos de la Candelaria si no tenemos un lugar donde la gente pueda ir, un museo donde puedan conocer todas esas cosas? No tenemos un cine donde la gente pueda acceder a estos contenidos audiovisuales, porque solo tenemos el Cineplanet y uno va a ver ahí lo que es comercial, lo que el cine decide poner, porque eso le genera ingresos. Terrible es el asunto. Mira, entonces hay mucho que hay que construir ahí. Amos, un diagnóstico de cierta severidad que existe en Puno es una
enfermedad cultural de abstención por la lectura. Eso está generalizado. Y entonces yo siento que si ustedes trabajan con los niños para la lectura, el resultado va a ser lento y probablemente hasta desconcertante y desestimulante, porque si los padres no leen, estos niños, ¿qué van a hacer si no tienen ese estímulo? Tú sabes que la familia se fortalece en la predisposición a la lectura, los niños, si los padres leen. Los padres leen, los niños por mimesis, por entusiasmo, también se inclinan a la lectura. Entonces, habría que establecer un enlace, un ligamen, una especie de matrimonio cultural entre padres e hijos para que puedan fortalecer esa inclinación por la lectura. Entonces, ahí hay solvencia, hay solidez y hay permanencia, ¿no? Porque, bueno, hay que... Alfredo. Toda la razón, tienes toda la razón. Ahorita te comento, David. Sí. Bueno, ahora, como sabes, ya cada vez hay menos libros, hay menos producto impreso. La mayoría está por internet. ¿Funcionaría lo mismo? O sea, porque en principio la información que puedes tener, por ejemplo, una tablet es mucho mayor, ¿no? Entonces sería mucho más barato. Se podría, lo que podemos decir, leer. ¿Podemos utilizar otros medios de la tecnología para aprender lo mismo? ¿O tener los mismos objetivos? Sí, se logra, pero la experiencia sensorial es diferente y hay ciertas dificultades que un niño, por ejemplo, puede experimentar cuando está leyendo un libro en una tableta, porque no es lo mismo la experiencia sensorial. Y lo que se hace en educación inicial, por ejemplo, es fortalecer esta experiencia sensorial con los niños cuando agarren un instrumento, ¿no? Un tajador, un juguete, un muñeco de plástico, lo muerden, lo agarran, lo tiran y, bueno, la tableta se puede romper, ¿no? Entonces, no ofrece esta experiencia. Entonces es diferente, pero sin embargo, ya cuando es un lector que tiene cierta habilidad ya para poder leer, tiene gustos específicos, puede encontrar un cuerpo de lectura, un corpus literario que sí puede estar en virtualizado o digitalizado, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos haciendo con estos lectores, ¿no? Si están valorando toda esta cadena de valor, este proceso editorial, porque podrían descargar o copiar un libro pirata, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto bien le hace la digitalización, la pseudo digitalización de los libros a esta industria editorial para poder fomentar o construir lectores? Porque decimos, sí, yo leo en mi tableta, yo leo en mi celular, pero ¿estás leyendo libros, ebooks, o estás leyendo solamente PDFs que fueron robados, pirateados? Entonces, ¿cuánto de bien le hace este ejercicio a la industria para construir más lectores? Estamos leyendo, sí. Podríamos leer, sí, pero ¿cuánto bien le hace estas cosas a la industria y a toda esta intención de construir lectores? Porque cuando uno compra un libro pirata o descarga un PDF que no lo pagó porque cuestan los libros virtuales también, estamos valorando el esfuerzo que hace el escritor. ¿Qué hacemos? Entonces hay que ponernos a pensar qué tanto bien también hacemos ahí. Yo no estoy diciendo que no es bueno leer de manera virtual, sino qué tanto bien, ir por otro lado y preguntarnos qué tanto bien hacemos también con este ejercicio. Bueno, ahí sobre ese tema hay una reflexión, ¿no? Que es parte de la pelea desde, bueno, Max Lujan, cuando habla de la galaxia de Gutenberg, etcétera, y es uno de los que vaticina la desaparición y muerte del libro. Pero una cosa es, pues, ojos miratus, manus palpatus, como dice el latín macarrónico, ¿no? Hay que sentir cómo uno puede ojear, y bueno, y el libro lo puedes llevar hasta la punta del cerro y leer ahí, pues, si es poesía, si es reflexión, si es filosofía, lo que fuere. Entonces el libro es un acompañante, y además sobre estas cosas hay el bibliómano que le interesa el libro antiguo, etcétera, el bibliólatra que le interesa decorar sus paredes con libros. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de las enciclopedias y de la modernidad, ¿no? Y el bibliófilo que también tiene sus inclinaciones. Entonces el libro siempre es un compañero, y a veces, como dice Albert Camus, leer te hace vivir 2 veces o más en cuanto a la diversidad de las lecturas. Entonces yo creo que el anclaje, Amos Alberto, está en cómo estableces ese connubio, ese enlace entre padres e hijos para que la lectura tenga un continuum social, ¿no? Sí, gracias, Hernán. Este rato te iba a comentar algo con eso. En Casa de la Literatura Peruana, en Lima,
en la plaza principal, en la plaza mayor, existe una experiencia de un proyecto muy genial que todavía está continuando. Es el programa Bebetecas. En el programa Bebetecas se invita a los niños de la primera infancia, o sea, de cero, las madres gestantes incluso, de 0 a 6 años, a 5 años, a 6 años, están ahí con sus papás. ¿Y qué hacen ahí? Cantan arrullos, cuentan, leen poesía para sus niños y empezar esta iniciación a la lectura desde la oralidad, desde la sonoridad, desde el juego, porque van haciendo juegos los padres con sus hijos, van haciendo esto. Y una de las cosas bien curiosas con la mediadora de lectura que está encargada de este espacio es que cuenta, ¿no? Como Yolanda Reyes también dice, una de las cosas que no creíamos que iba a suceder es que los padres empiezan a construirse como lectores recién, porque ahí ven la necesidad. Dice, oye, mi hijo me está pidiendo ahora cuentos, oye, yo tengo que leer ahora unos cuentos para contarle porque no puedo improvisar algunas cosas, y van a la biblioteca diciendo, señorita, ¿pueden prestarme libros? ¿Dónde compro libros? Porque mi hijo tiene interés y ahora yo quiero también leer. Sin querer queriendo, el padre empieza a construirse porque ve esa necesidad, porque tuvieron un acceso a este espacio. Entonces, qué bonito sería, ¿no? Que así como otros países nórdicos tengamos acceso a estos espacios. O sea, de forma natural, las personas van a una librería o a una biblioteca, se prestan libros o los compran de como sea ahí, los llevan a su casa y tienen un tiempo para poder leer. No hay ese rato celular, no hay tableta, no hay televisor, empiezan a leer y de forma natural, como dijiste, ¿no? Esto va afectando su entorno. El niño dice groserías porque su entorno dicen groserías, camina de alguna forma porque su entorno, sus figuras, sus modelos hacen eso, influyen mucho. De todas maneras, está ahí. El padre que es pintor genera un interés en la pintura con su hijo. Entonces suceden, al margen de que pueda dedicarse o no profesionalmente después a esta actividad o no, genera este interés. Y es muy importante que en los hogares también se practiquen las artes, se jueguen deportes, se lea, se hagan estos ejercicios de vida. El tema es hacer caminar esta argumentación y darle la corporización del caso, de tal suerte que tengas acompañantes en esta tarea. Alfredo, ¿querías complementar algo? Sí. Bueno, como dijiste más antes, los niños empiezan a leer tocando, ¿no? Pero imagino que debe ser hasta cierta edad, ¿no? O sea, digamos, ¿cuántos? 5 años, 6 años, ¿no? Porque ahora, como está la tecnología, ya los libros se van a ver, o sea, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy uno de los pocos que todavía imprimo lo que leo, ¿no? La mayoría no los imprime, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos? Si es necesario tener el libro físico o no, ¿no? Entonces, me parece que sí, cuando uno, como dices, puede empezar a leer con la mano, tocando, ¿no? Pues me parece que hasta cierta edad, ¿no? Porque ahora, lo otro de los libros, disculpa, claro, es otra cosa que el Estado debe tener. Pero de todas maneras, libros, Alfredo, la mano tiene una vía creativa, sensitiva, y eso está ahí. Inclusive cuando tú ves lo virtual, Alfredo, sientes que al tocar, al pulsar, al teclear, estás realizando una especie de neurotransmisor, por decirlo así, entre tus dedos, el intelecto, la reflexión, bueno, y las sensaciones emocionales que pueden surgir de eso, ¿no? Entonces, hay que también buscar un punto medio, de tal suerte que se favorezca con los propios instrumentos que se tienen, porque como dice Amos Alberto, una tablet se puede romper, se puede quebrar, etc. Y además es menos accesible, al menos por las situaciones carenciales históricas que vivimos aquí en Puno, ¿no? Sí. Te cuento una cosa que sucedió en la pandemia, ¿no? Cuando se trasladaron muchas de las cosas, casi todo, a la virtualidad, ¿no? Ya no existían los comercios tal cual, empezaron a fomentarse los e-commerce, ¿no? Los comercios por internet, ¿no? La educación, los foros, los talleres eran ya no presenciales, era todo virtual, ¿no? Todo se trasladaba ahí. Una deficiencia que teníamos a nivel nacional con toda nuestros docentes era que muchos no tenían las capacidades para poder estar en este mundo, ¿no?
y es una limitación que han tenido muchos docentes, ¿no? Porque como nunca vieron este panorama posible, tuvieron muchas dificultades. El Ministerio de Educación empezaba a dar talleres para formar primero a los docentes para que puedan tener sus plataformas, cómo crear estos meets, estas sesiones virtuales. El niño y la madre y el padre también, porque tenían dificultades. ¿Cómo vamos a acceder? ¿Dónde se tiene que subir la tarea? Profesora, por WhatsApp nomás, y todo un conflicto que hubo. A pesar de que hemos llegado a superar, de cierto modo, todas estas cosas, nos chocamos con otra realidad. ¿Quiénes tienen acceso a la tecnología en el Perú? Se sigue siendo un privilegio si es que todo está virtual y dejamos de un lado a las personas que no tienen acceso a tecnologías o a espacios de lectura virtual. Y también, ¿quién ofrece la lectura? ¿No? ¿Dónde encuentran la lectura? Ahora hay bibliotecas virtuales donde uno puede descargar de forma gratuita y legal libros o leerlos en línea para no tener descargas en el teléfono o en el dispositivo. Pero ¿quiénes saben que sí pueden hacer eso? Yo voy a un centro poblado, leo el cuento con ellos, les digo, este libro lo pueden encontrar en internet y les paso el link. Y me dice, profesor, ¿cómo se hace eso? ¿En verdad podemos leer? O sea, el derecho de acceder al conocimiento, a la información, a los espacios culturales, todavía no es ejercido porque no sabemos que tenemos ese derecho. Como el derecho al voto, ¿no? La gente dice, no, pero ya por cualquiera votaré, pero es un voto irresponsable. Podemos ejercitar. Hecho el diagnóstico, el tema es que este acompañamiento, este es un proceso social. La lectura tiene un sustento cultural de afirmación, inclusive de identidad personal, familiar y de proyección de lo que es una comunidad. Eso es un valor innegable, intrínseco de la lectura. Entonces hay que fomentarlo. Y el trabajo que ustedes están haciendo de despertar inclinación y vocación en los niños para la lectura tiene que complementarse con esta clase de intervenciones. Y entonces ustedes no solamente deben sembrar en un desierto árido y seco, sino buscar cómo pueden haber, a más de algunos oasis, más extensión de lugares donde, bueno, la lectura ya no sea una especie de estupor, de inclinación o de fin de semana, sino sea una cotidianeidad. Ese es el tema concreto, sí, ¿no? Sí. Eso hay que trabajar. Es muy bueno considerar esto. Mira, te cuento otra cosita que hago con mi trabajo, ¿no? Como mediador. Yo viajo en un buque por el lago Titicaca, en una plataforma de acción social del MIDIS, que trabaja con la Marina de Guerra del Perú. Como mediador, yo viajo con mediador, yo cargo libros y llevo una bicicleta ahí en el buque. Llevamos a la isla y yo visito el jardín, la primaria, secundaria, para hacer sesiones de lectura, llevo libros, tenemos talleres de lectura, escribimos, dibujamos, pintamos, leemos, o los niños escuchan, porque muchas veces leo también, y regreso, y en el buque donde tengo una oficina compartida ahí, en la tarde yo voy contando cuentos a los niños que vienen a acompañar a sus papás, porque sus papás vienen a hacer atenciones de salud, ¿no? Van al médico, al odontólogo, o el niño viene. Entonces yo aprovecho ese tiempo para contar. Casi nadie viene a buscar al de los libros, casi nadie venía, ¿no? Ahora vienen, señor, quiero preguntarle, ¿tienes libros de tal? Sí, voy a estudiar, quiero prepararme para la universidad. O mi hijito quiere leer un cuento de tal cosa, ¿tendrás? Empieza a haber esta sinergia, este interés, porque ya se acerca a estos espacios, ¿no? Entonces es muy importante reconocer el trabajo también que se hace, porque si es que estos libros o este derecho de acceso a la información, al conocimiento, no llega, la gente no empieza a ejercitar esas cosas. Y es un trabajo muy importante que la Biblioteca Nacional del Perú empezó a hacer con su programa Libros Viajeros, que empiezan a viajar, a llevar libros o espacios de lectura al lago Titicaca, a 16 puntos de intervención entre islas y centros poblados en la ribera, y en el Amazonas también, que hay más comunidades a quienes llevan lectura y espacios de lectura. Y es un trabajo que tiene que seguir fomentándose, y lo bueno es que esto lo está sosteniendo una institución estatal para que se pueda hacer. El reto ahora es replicarlo, ¿no? Claro. Entonces, una de las réplicas también será en que hayan células que se autogeneren, ¿no? Tú sabes que las células cancerígenas crecen indebidamente y además no convocadas por una situación, sino por una enfermedad, una situación positiva. Entonces, ¿por qué no fomentan ustedes
la formación de clubes en los niños o en los jóvenes para que ellos mismos, asociados, puedan fomentar la lectura y tener una pervivencia mayor, porque ese otro anclaje es necesario, ¿no? Porque tú sabes, si tienes acompañantes en la lectura, puedes discutir sobre los mismos temas. Se les dice, ustedes lean tal libro en 15 días y después lo discuten, lo debaten, hacen talleres, pueden complementar cosas. Entonces se le está ampliando la vida a esos niños y además se está fortaleciendo esto de la inclinación por la lectura, por el libro, ¿no? David, quería decir algo. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, deben cuantificar, ¿no? Por ejemplo, es un grupo que donde no fueron promovidos y otro que sí fueron, entonces en cuantificar, ¿no? Que los que han sido promovidos a estudiar, ¿qué es lo que consiguieron, ¿no? Contra un grupo de que no, ¿no? O sea, para justificar, ¿no? Numéricamente, que decir esto, qué objetivo se tiene que tener algo cuantificado, ¿no? Para decir, debido a esto, se produjo a esto, ¿no? Entonces, ese puede ser un artículo, un estudio, ¿no? Claro, no solamente algo. Y ahí se miden, Alfredo, los resultados, decir cuál es la respuesta, qué es cultural, qué es social, ¿no? Porque tú sabes que la función de la lectura es una función de afirmación, de identidad, en todos los niveles de los que hemos hablado, ¿no? Para que ya terminar, una cosa que me ha causado a mí cierta simpatía. ¿Cómo es que caminas tú en bicicleta llevando libros? Cuéntame. Esto empezó en la pandemia. Yo en la pandemia, un año antes, gané un concurso, me compramos una bicicleta. No la usaba mucho, la verdad, era muy pesada la bicicleta. Pero en pandemia, como la biblioteca estaba funcionando, estaba abierta y venían los usuarios, se llevaban libros porque ofrecíamos un servicio de préstamos de libros con una inscripción, una suscripción bastante accesible y ya nuestros usuarios no tenían libros. Entonces, pues hay que usar la bicicleta, hicimos unas alforjas, le pusimos una parrilla a la bicicleta y empezamos a ir en el distrito de Puno a varios barrios para entregar libros, ¿no? Esto fue creciendo. En algún momento también fuimos a la provincia de San Román, al distrito de Juliaca, y ahí también llevábamos libros, ¿no? Después llevábamos ya a algunos lugares más alejados, como los tambos en Arequipa, en Huancané o en Pomata también, con una profesora con quien seguimos trabajando. Ya por las distancias ya era muy difícil ir en bicicleta, entonces llevábamos los libros en carros y dejábamos, ¿no? Entonces esto ha construido un interés muy bonito, porque generamos interés por estos grupos alrededor. O sea, son los padres ahora y los maestros, no solo los niños, los que buscan, ¿no?, estos espacios. Ya vino el que trae libros, el que cuenta historias, ¿qué nos va a contar? Yo viajo a una isla, cuento un cuento y sin querer queriendo están las mamás ahí escuchando porque acompañaron a sus hijos. Cuento un cuento, empezamos a hacer algunas actividades con los niños y al final de la sesión, una de las mamás que era presidenta de este grupo de madres se acerca y me dice: joven, a nosotros también nos puedes contar y enseñarnos a contar historias a nuestros niños porque ven el interés. Entonces se construyó algo bien bonito ahí, y ahora que viaje a la isla en Suana vamos a hacer un taller con las mamás para poder ayudarles a construir y darles más recursos, copias de libros para que puedan tener cuentos a la mano y puedan contarlos a sus niños, ¿no? Y es lo que sucede con los tambos. En los tambos, cuando tenemos un club de lectura, se van los niños con sus libros y viene una mamá con su niño y le dice: señorita, la gestora del tambo, a la que administra el tambo, señorita, ¿puedo quedarme a ver? Y la gestora le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo malo sucedió? No, señorita, es que mi hijito me ha dicho que quiere que le cuente. Entonces yo no sé cómo contarle un cuento y he venido a aprender. Entonces con las mamás hicimos un taller también para enseñarles, darles algunos tips de cómo leer a sus niños, animarlos. Y también hay un desafío grande de cómo compran los libros, cómo acceden a más libros para que puedan tener siempre libros en casa. Y es cosas que van sucediendo en el camino, ¿no? Vamos visitando una escuela, hay padres que les interesa, nos ven en la calle con un picnic de palabras en un parque, nos invitan a un colegio, a una escuela, damos talleres, visitamos otras escuelas y vamos construyendo este interés, porque esta es la primera etapa que estamos trabajando, ¿no? Primero, reconocer estos derechos
derechos culturales que tenemos para ejercitarlos. Cuando reconocemos que tenemos estos derechos culturales, podemos ya ser una comunidad que demande, que construya más procesos que puedan hacer todo este trabajo más sostenible en el tiempo. Que no solamente nosotros estemos articulando esto, sino que podamos construir, como dijo Hernán, algo que pueda ser más grande y que otros puedan comprometerse o involucrarse. Finalmente, vamos, Alberto, la tarea que hay que conducir, ¿no? Sí, es decir, armar esta propuesta y para que no tengan ustedes una creatividad en soledad, fortalecer los vínculos y los enlaces intersectoriales, y el gobierno regional con las municipalidades debería llevar una batuta dirigencial, ¿no? Para que esto tenga complementación, tenga presupuestos y entonces se enraíce en nosotros, en nuestra sociedad, la inclinación por la lectura, ¿no? Como has dicho en Alarma, bueno, leemos un libro al año, mientras en otros países leen un libro, la población, un libro por semana, ¿no? O 2 o 3, depende de las inclinaciones. Esto ya es gente adulta, etcétera, pero nosotros tenemos poca inclinación por la abstracción, por la reflexión. Y entonces, si ustedes despiertan el apetito por la lectura en los niños, ahí debe haber, como ha dicho también Alfredo, una continuidad, una medición para saber cuánto de provecho nos hace a nosotros como sociedad que ustedes hagan esta clase de trabajo. ¿Por qué? Porque los niños tienen una inclinación más abierta hacia la reflexión, hacia la capacidad de desprenderse, de ser desinteresados y tener una función social más declarada, más visible, ¿no? Sí. Yo creo que ya estamos, Alfredo, en el final de la entrevista. Si hay alguna cosa final que debías indicarnos, Amos, porque también hemos descubierto tu gran locuacidad. Eres bien efectivo, ¿no? Gracias. Hay algo que quisiera decir al final, es para cerrar estas cosas, ¿no? Es que muchas veces dejamos que otros hagan esto, ¿no? Y es importante reconocer la labor que hacen los demás. En el Perú hay una unión de mediadores de lectura que se han formado, que están en formación a nivel nacional, que están más de 13 departamentos están dentro de esta unión de mediadores de lectura. También hay una comunidad de bibliotecas comunales que van trabajando, ¿no? Así como organizaciones, federaciones que van defendiendo, trabajando por la cultura o por algunas actividades culturales más en específico. También hay una horda de mediadores de lectura que van esforzándose para construir estos espacios y estos puentes, que mucho van trabajando también con políticas para involucrarse en mesas de trabajo y construir todo esto, ¿no? Entonces es un trabajo que se ha hecho grande en el Perú, y ahí quiero reconocer a una de las personas importantes en el Perú, Alfredo Mírez. Es un gestor cultural que ha creado una red de bibliotecas rurales en Cajamarca que ha sostenido durante años, y a pesar de que falleció Alfredo Mírez, ha dejado esta tarea, este legado de que sí se puede construir unos espacios de lectura aún cuando no tenemos libros, porque la oralidad, el conocimiento puede ser la parte importante de todos estos procesos. No es que necesitemos libros de Europa porque sean muy bonitos o muy caros o muy buenos, porque nuestra oralidad también es válida para construir este interés por la lectura. Y ahí tenemos que discutir si es que cuántos libros tenemos que están en quechua o en aymara, o traducidos para el castellano, o documentados con este conocimiento oral, este conocimiento ancestral que llega a nosotros, para que no olvidemos la importancia de la oralidad que ha llegado a nosotros. Claro, y hay un aporte interesante que lo trabajó, no recuerdo bien si la universidad o CARE, pero fue Beso de Lluvia, los 2 tomos, ¿los conoces? No los he leído, lo voy a anotar. Beso de Lluvia, sí, publicado por José Luis Velázquez Garambel con un grupo de gente, etcétera. Y también hay varios libros bueno, ya son para adultos, son libros de ensayo, libros de economía, etcétera, y de historia, de geografía, a través de la biblioteca de la Universidad Nacional del Altiplano, que deberían trabajarse ahí, lectura y hacer talleres. Claro. Entonces también ustedes diversificarían su trabajo, no solamente en esa apertura por la inclinación y el afecto hacia la lectura, sino también por cierta afirmación con la gente joven y mayor. Alfredo, sí. Sí. Bueno, Puneños Exitosos, un objetivo es hacer conocer a la gente en lo que están trabajando, ¿no?
Y la segunda etapa va a ser, conociéndonos qué están haciendo, juntarnos y hacer mesas de trabajo ya más enfocados, ¿no? Entonces, el siguiente paso va a ser, tenemos que ver con colegas que son profesores de inicial y con tu apoyo para elaborarlo un poco más, ¿no? Y entonces tratar de hacer esto un poco más orgánico y poder buscar ayuda, ¿no? Y hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, esperamos que dentro de poco, en la siguiente etapa de estas charlas, tocamos este tema que parece muy importante porque con toda la tecnología de información, lo que necesitamos en el futuro es crear personas, ¿no? Entonces, con eso, que con esto que sienten, ¿no? Que toquen, que escuchen, o sea, que sean seres humanos, ¿no? Entonces, esta parte va a ser más importante, no solamente para el Perú, es para la humanidad, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que tener en cuenta para el futuro, porque después la información se va a tener, ¿no? Como en internet lo tienes, pero esto de cómo ser seres humanos, es lo que va a faltar, y eso tenemos que hacerlo bien. Excelente la reflexión final, Alfredo. Necesitamos personas con personalidad cultural, con fomento y con una señera expresión de cómo se debe vivir en sociedad, convivir con valores humanos, y eso definitivamente se desprende de la lectura y de la inclinación por la lectura. Amos Alberto Ayamamani Zúñiga va camino a ser un puneño exitoso, un puneño al cual debemos tenerlo como referente y hacerle un seguimiento también a su trayectoria para conocer qué es lo que está realizando, cómo lo está concretando, y si también, Alfredo, acude a los conductores del programa donde tú estás en un lugar destacado junto con el doctor Antonio Santisteban Palomino, peticionar al gobierno regional a través de una comunicación, etcétera, de tal suerte que se pueda apoyar esa clase de iniciativas y ampliarlas, porque el alimento que es el libro es indispensable para el fomento de una personalidad equilibrada y que no tenga una avitaminosis y una desnutrición cultural, ¿no? Finalmente, te agradecemos, Amos, ya por la participación, lo mismo Alfredo, y ya con ustedes estaremos en otra ocasión. Este programa debe salir ya a luz la próxima semana, así que estamos muy contentos. Vamos, un abrazo. Muchas gracias, Hernán. Gracias, David. Nos vemos pronto, que se vea muy bien. Un abrazo, y lo mismo a Abdul, ya nos estamos viendo en el siguiente programa, como dicen y lo he repetido, si Dios me da vida y a ustedes paciencia.